Hola a todos los viñadictos. Mira, este es el pueblo de Burgondo, en Ávila, Sierra de Gredos. Es el paisaje que nos rodea. Esta es la viña de las Razuelas. Y este vídeo os quiero explicar por qué una viña a veces es especial, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias por la que un viñedo llega a ser especial o excepcional. En este caso nosotros lo estamos descubriendo porque llevamos elaborando este viñedo 5 años por separado. Estamos haciendo un trabajo también de recuperación, ¿no? Las faltas que ir recuperándolas, sacando algún morgón. Pero ¿por qué es especial este viñedo y otros viñedos llegan a ser especiales? Por un lado está su material vegetal. Aquí nos encontramos con un material vegetal muy antiguo, en el que predomina la garnacha tinta, una garnacha tinta pues típica de la Sierra de Gredos, que cuando hay un buen cuajado tiene un tamaño más o menos de una mano, racimo compacto, valla pequeña. Esa sería típica garnacha aquí. Pero luego por un lado aquí tenemos un material antiguo, hay cepas sueltas que están a pie franco, o sea que podemos contar que son cepas muy antiguas, ¿no? Que pues podrían datar más o menos de finales del siglo XIX, principios del XX, como estas, ¿no? Y luego este se ve que era un viñedo que se fueron replantando las otras plantas, o sea que el material también se sacó de aquí, se puso americano y se fueron replantando otras plantas que son más jóvenes, pues que tendrán 80 o 90 años, bueno, jóvenes. Luego por otro lado un viñedo es excepcional también por la combinación de los materiales genéticos que se dan, ¿no? El equilibrio. Aquí tenemos algunas cepas de garnacha blanca, como es alguna chelva que se usaba para comer. Creo que los tiempos de maduración son bastante similares. Y luego también tenemos alguna cepa, ahí hay una pero no tiene uva, pero alguna cepa de garnacha tintorera, como puede ser este, que lo que le hace es aportar un poquito más de acidez y de color a los vinos que salen de esta parcela. Esa es una tintorera, esta es otra. Entonces el peso que aparecen aquí, las garnachas tintoreras o Alicante Bouchet, con respecto a la media de las otras parcelas que tenemos, pues es más alta. Luego también lo hace excepcional el suelo. Esto es una ladera, drena muy bien el agua, pero es un suelo profundo, o sea, es capaz de retener bastante agua. Y luego la orientación. Fijaros que el sol se está metiendo por ahí en el oeste. El sur sería aquel, el este más o menos por allá, ¿vale? Aquí le pega el sol por la mañana y luego está bastante protegido del sol fuerte de la tarde. Entonces es una parcela de umbría. Estamos bastante ya cerca del fondo del valle, por lo que es una parcela fría, de brotación tardía, tiene riesgo de heladas, por lo que la podamos tarde, pero es una parcela pues que va a madurar tarde con respecto a las viñas más expuestas. Tenemos una diferencia casi de entre 15 y 30 días, depende un poco de los años, y eso nos hace también que las maduraciones sean más progresivas, más lentas, se produzcan en días o época del año donde ya empieza a hacer más frío, y esto también va a condicionar mucho la composición fenólica de las uvas. Entonces al final ya veis, ¿no? Hay una casualidad que es que esta viña sobreviviera al arranque, eso está por encima de todo. El que sea vieja, que tiene un sistema radicular que la hace muy potente y hace que esta viña, pese al verano que llevamos caluroso, no está sufriendo un estrés hídrico importante. Ya veis que hojas secas prácticamente no se ven. Podéis ver alguna por ahí, pero porque hubo un pequeño pedrisco y se ha roto alguna hoja. Ya veis, las hojas basales están perfectamente. Y luego esa combinación de material genético que ha permanecido o que se ha mantenido hasta nuestros días. Y está nuestro trabajo de elaborarla, cuidarla y recuperarla también. Este trabajo de recuperación que lo hacemos plantando americanos y reinjertando, plantando algún plantón que hacemos en vivero y haciendo bastantes acodos también, ¿no? Con idea de que no haya tanta competencia entre lo que plantamos, o sea, entre el acodo y las plantas que tiene alrededor. Entonces, bueno, ya veis, de aquí de momento no hemos sacado ningún vino parcelario, pero los tenemos todos en la bodega, tenemos todas las crianzas desde los últimos 4 años y vamos comparando su evolución y la verdad es que es un vino que nos gusta. Que no sé si podrá salir algún día al mercado, pero nos gustaría, ¿no? Que saliera como una colección o algo así de añadas de este viñedo.
Ya veis que también hemos puesto los palos para recoger más la vegetación, para poder tener una poda más erguida, para poder trabajar entre medio. Estamos haciendo agricultura regenerativa para mejorar el contenido orgánico del suelo, para evitar la erosión. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo de cara a aportar a que siga teniendo futuro este viñedo y poder seguir elaborando vinos de calidad de aquí y que no acabe por morirse. Bueno, pues ya veis un poco estas combinaciones que hacen que un viñedo sea viejo y llegue a ser viejo y de calidad. Un saludo a todos.